Nunca imaginé que el sonido de una llave girando en la cerradura de mi propia casa pudiera provocarme una náusea tan profunda y violenta que tuve que sostenerme del respaldo del sofá para no caer al suelo mientras afuera el viento blanco de la Patagonia golpeaba las ventanas con la fuerza de un animal furioso que quiere entrar a devorarlo todo. Esa llave girando no era solo metal contra metal, era el sonido de la desvergüenza entrando por la puerta principal y sacudiéndose la nieve de las botas como si nada hubiera pasado, como si los últimos días no hubieran sido un infierno de sangre y lágrimas y soledad absoluta, en una habitación de hospital fría donde perdí mucho más que un embarazo. Lautaro estaba ahí, parado en el umbral, con la cara roja por el frío de San Martín de los Andes y esa sonrisa tímida que usaba cuando sabía que había hecho algo malo, pero creía que su encanto de niño grande lo iba a solucionar todo, y yo lo miraba desde la penumbra del salón, con el cuerpo todavía dolorido por la cirugía y el corazón congelado, y me di cuenta de que el amor de mi vida, el hombre por el que había sacrificado mi carrera, mis amistades y mi dignidad, se había convertido en un extraño peligroso, capaz de destruirme sin siquiera mancharse las manos. Pero para entender por qué estoy parada aquí, temblando de rabia mientras él cuelga su abrigo con esa tranquilidad insultante, tengo que contarte cómo llegamos a este punto de no retorno y cómo un matrimonio que parecía perfecto se convirtió en una trampa mortal de mentiras bajo la nieve eterna del sur. Nos conocimos hace 11 años y nos casamos hace 8, y durante los primeros 7 años viví en una burbuja de felicidad tan perfecta que ahora me doy cuenta de que debí haber sospechado, porque nada en la vida real es tan inmaculado, nada brilla tanto sin ocultar una sombra oscura detrás. Lautaro era el marido ideal, atento, cariñoso, trabajador, el tipo de hombre que te trae el desayuno a la cama los domingos y te prepara el mate exactamente como te gusta, ni muy avado ni muy caliente. Pero hace 3 años algo cambió en el aire, como cuando cambia la presión atmosférica antes de una tormenta de nieve en la cordillera. Empezó a alejarse, a volverse una sombra dentro de la casa. Sus ojos ya no me buscaban, sus manos ya no me tocaban al pasar, y el silencio se instaló entre nosotros como un tercer habitante incómodo que se sentaba a cenar cada noche. Yo intenté ignorarlo, atribuirlo al estrés del trabajo, a la crisis de los 40 que se le venía encima, pero una noche, mientras afuera caía una helada que partía las piedras, se sentó frente a mí con una copa de vino en la mano y sin mirarme los ojos soltó la primera bomba que agrietó los cimientos de mi vida. Me dijo que no sabía si me amaba, me dijo que no sabía si quería seguir casado, y lo peor de todo, me dijo con una frialdad quirúrgica que sentía que durante todos estos años solo había estado interpretando un papel, como un actor en una obra de teatro mediocre que ya le aburría. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el aire se escapaba de la habitación y me dejaba asfixiada porque no podía procesar que el hombre que dormía conmigo cada noche me estuviera diciendo que nuestra vida juntos era una farsa, una actuación barata. Me quedé paralizada, incapaz de llorar, incapaz de gritar, solo mirándolo con la boca abierta mientras él jugaba con el tallo de la copa, pero entonces, tan rápido como soltó el veneno, cambió de estrategia al ver mi cara de devastación absoluta. Empezó a retroceder, a desdecirse, a tartamudear, diciendo que no era eso lo que quería decir, que estaba confundido, que me amaba, que por favor no le hiciera caso a sus palabras. Y yo, como una estúpida enamorada que se aferra a un clavo ardiendo, decidí creerle. Decidí pensar que era solo una mala racha, un momento de debilidad, y barrí la basura bajo la alfombra, esperando que el tiempo lo curara todo. Qué error tan monumental cometí esa noche al no echarlo a la calle bajo la nevada, porque lo que yo creía que era una crisis existencial era en realidad el comienzo de una doble vida que él estaba construyendo ladrillo a ladrillo a mis espaldas mientras yo me esforzaba por ser la esposa comprensiva y perfecta. Pasó un año en esa falsa calma donde yo caminaba sobre cáscaras de huevo para no molestarlo, para no provocar otra confesión terrible, hasta que una noche tuve un sueño tan vívido, tan real, que me desperté empapada de sudor con el corazón galopando en el pecho y una certeza absoluta instalada en mi estómago. Soñé que él me engañaba, que se reía de mí con otra mujer, y esta sensación fue tan física que no pude volver a dormirme y me quedé mirando el techo de madera, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y supe que tenía que saber la verdad. Me levanté con el sigilo de un ladrón, tomé su teléfono que había dejado cargando en la mesa de luz y me encerré en el baño, con las manos temblorosas, sintiendo que estaba a punto de abrir la caja de Pandora. La luz de la pantalla me golpeó los ojos en la oscuridad y lo que encontré no fue una aventura, fueron dos historias paralelas que él mantenía con la arididad de un malabarista sociópata mientras yo dormía en la habitación de al lado, confiando ciegamente en él. La primera era con una compañera de trabajo. Una relación emocional intensa, llena de mensajes a todas horas, confesiones íntimas y promesas veladas. Pero la segunda fue la que me revolvió el estómago de una manera que casi me hace vomitar ahí mismo sobre el lavamanos. Era con una madre soltera del club de hockey donde juega nuestro hijo mayor. Una mujer que yo conocía de vista, una mujer a la que había saludado 1000 veces en las gradas mientras nos congelábamos viendo los partidos.
Lo monstruoso no era solo el coqueteo, lo monstruoso era que Lautaro se hacía pasar por un padre soltero con ella. Le contaba una historia triste sobre una esposa ausente, o fallecida, o divorciada, aprovechándose de que yo tenía un trabajo con horarios rotativos en el sector turístico y muchas veces no podía ir a los entrenamientos o a los partidos los fines de semana. Leí mensajes donde coordinaban encuentros para que los niños jugaran juntos. Encuentros a los que él iba haciéndose el papá héroe y sacrificado, mientras yo estaba trabajando horas extras para pagar las cuentas de la casa que compartíamos. La traición me golpeó como un bloque de hielo cayendo desde un tejado porque no era solo infidelidad. Era una negación total de mi existencia. Él me había borrado de la foto familiar para impresionar a una desconocida en una pista de hielo. Salí del baño hecha una furia. Lo desperté a los gritos, le tiré el teléfono en el pecho y le exigí explicaciones mientras él se frotaba los ojos intentando armar una defensa imposible. Y otra vez volvió el mismo discurso de siempre, el mismo guión patético de que no sabía si me amaba, de que estaba interpretando un papel, de que se sentía atrapado. Pero en cuanto vio que yo estaba haciendo las valijas, que estaba dispuesta a irme esa misma madrugada con la nieve hasta las rodillas, volvió a cambiar. Se arrodilló, lloró, prometió cortar todo contacto, juró por la vida de nuestros 3 hijos que nunca más pasaría. Y yo, otra vez atrapada en el ciclo del abuso emocional, queriendo creer que mi familia valía la pena el esfuerzo. Me tragué mi orgullo y acepté sus disculpas, aunque algo dentro de mí se había roto para siempre. 8 meses duró la tregua. 8, en los que yo vigilaba sus movimientos como un halcón. Pero el que quiere engañar siempre encuentra la manera. Y mi marido era un experto en encontrar grietas en el sistema. Descubrí que la aventura emocional con la compañera de trabajo nunca había terminado. Solo se había vuelto más sofisticada, más oculta, más venenosa. Hablaban por una aplicación secreta encriptada que él pensó que yo nunca encontraría, pero subestimó la capacidad de investigación de una mujer herida que ya no confía. Se llamaban tarde en la noche cuando él decía que salía a pasear al perro. Se llamaban temprano en la mañana mientras conducía al trabajo. Y en esas conversaciones, él destilaba un odio hacia mí que me helaba la sangre. Le decía que yo era una carga, que era aburrida, que ya no me soportaba, que estaba esperando el momento justo para dejarme. Y ella le contestaba con consejos sobre cómo esconder dinero, sobre cómo preparar el divorcio, alimentando su ego y su victimismo. Cuando lo confronté por segunda vez, ya no hubo llanto, ni arrodillada. Hubo una frialdad defensiva que me asustó más que sus gritos. Me miró con esos ojos oscuros y me dijo que, total, ya estaba por dejar de hablarle, que la relación se estaba enfriando, como si estuviera hablando de cancelar una suscripción a una revista y no de destruir el corazón de su esposa. Pero teníamos 3 hijos, 3 razones poderosas que me ataban a él, y yo seguía estúpidamente enamorada, o tal vez estaba aterrorizada de romper la familia, así que volví a perdonar, volví a barrer los escombros y traté de construir una vida sobre un terreno que ya estaba minado. Y así llegamos a julio de este año, en pleno invierno, cuando la nieve cubre todo y el frío se mete en los huesos, y Lautaro consiguió un nuevo trabajo en una empresa grande, llena de gente joven, llena de fiestas, de integración y viajes de negocios. Noté el cambio enseguida porque era un patrón que ya conocía de memoria. Se volvió distante otra vez, empezó a proteger su teléfono con su vida, a ponerlo boca abajo sobre la mesa, a llevarlo al baño, a cambiar la contraseña. Lo encaré una noche, mientras cenábamos una sopa caliente y el silencio era insoportable. Le pregunté qué pasaba y él, con esa arrogancia nueva que le daba su puesto de gerente, me dijo que estaba considerando el divorcio, que necesitaba espacio. Le dije que perfecto, que si quería espacio, se fuera esa misma noche, que agarrara sus cosas y se marchara a un hotel. Pero apenas vio que yo le abría la puerta y que hablaba en serio, su valentía se fumó como el vapor en el aire frío. Otra vez las promesas, otra vez el te amo, otra vez el voy a cambiar. Y 2 semanas después, descubrí que estaba buscando departamentos a mis espaldas, planeando su fuga mientras me sonreía en la cara y me decía que estaba 100% comprometido con nosotros. Ahí fue cuando algo hizo clic dentro de mi cabeza. Un sonido metálico y definitivo como el cargador de un arma encajando en su lugar. Ya no le creía. Ya no sentía pena por él. Solo sentía una curiosidad morbosa por saber hasta dónde llegaba su depravación. Me metí en su cuenta de Facebook, que había dejado abierta en la computadora de la casa, y lo que encontré me dio náuseas físicas, una repulsión tan fuerte que tuve que correr al baño.
Estaba obsesionado con una compañera de trabajo nueva. Una chica de 26 años, preciosa, joven, vital, todo lo que yo sentía que ya no era. Pero no era una amistad, era un acoso digital patético. Él se pasaba el día mirando sus fotos, dándole me gusta a cada publicación, comentando con emojis de fuego y caritas enamoradas en sus historias, reaccionando a cada foto donde ella salía con poca ropa. Hablamos de un hombre de casi 40 años, padre de 3 hijos, comportándose como un adolescente alzado, dándole su número personal, rogándole atención, persiguiéndola virtualmente varias veces al día. Cuando le dije que eso me incomodaba, que era una falta de respeto total hacia mí y hacia nuestra familia, él se rió. Me dijo que estaba loca, que era solo una compañera, que yo veía fantasmas donde no lo sabía, y me hizo sentir pequeña, insegura y tóxica. Me dijo que el problema era yo, que mis celos me estaban volviendo paranoica, y por un segundo dudé. Por un segundo pensé que quizá tenía razón, hasta que hace 2 semanas el destino decidió jugar su carta más cruel y definitiva. Descubrí que estaba embarazada. Fue una sorpresa total, un shock absoluto en medio del caos en el que vivíamos, y por un momento una parte ingenua de mí pensó que quizá esto arreglaría las cosas, que un nuevo bebé nos uniría. Pero esa ilusión duró lo que tarda un copo de nieve en derretirse en la mano. Porque esa misma tarde, con la prueba de embarazo positiva ardiendo en mi bolsillo, lo escuché hablando por teléfono en el garaje. Su voz era suave, seductora, esa voz que solía usar conmigo hace años. Y le estaba diciendo a alguien que ya no aguantaba más en casa, que su mujer era un lastre, que solo quería ser libre para disfrutar la vida. Entré al garaje hecha una furia, le arrebaté el teléfono y vi que estaba hablando con ella, con la chica de 26 años, y ahí exploté. Perdí la razón, perdí el control, y todo el dolor acumulado de 3 años salió disparado como un volcán en erupción. Le grité, le mostré la evidencia de su acoso, le dije que sabía todo sobre sus planes de mudanza y le dije que se fuera, que esta vez era definitivo, que no quería verlo nunca más. Él intentó hablar, intentó manipularme de nuevo, pero yo estaba ciega de rabia y dolor, así que agarré su ropa, la metí en bolsas de basura y las tiré a la nieve en la entrada de la casa mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Le cerré la puerta en la cara y me senté en el suelo del recibidor a llorar, temblando de frío y de adrenalina, y entonces sentí el primer dolor agudo en el vientre, un calambre que me dobló en 2, y supe que algo andaba terriblemente mal. 3 días después estaba en la sala de urgencias del hospital regional, desangrándome, perdiendo el embarazo, sola, en una camilla fría mientras las enfermeras corrían de un lado a otro. Lo llamé 1000 veces. Necesitaba que estuviera ahí, necesitaba que me sostuviera la mano mientras nuestro hijo se iba, pero él no contestó, o mejor dicho, decidió no contestar. Me dejó sola en el momento más vulnerable y doloroso de mi vida. Me dejó sola para enfrentar la cirugía, para enfrentar el vacío, para enfrentar la muerte de esa pequeña esperanza. Y ahora, 2 días después de salir del hospital, vacía, rota y con el alma hecha pedazos, estoy aquí parada en el salón, viendo cómo él entra por la puerta con sus llaves, con su sonrisa estúpida, con su ropa seca y caliente, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar aquí. Me mira y me dice, «Hola, amor, traje facturas para el mate, pensé que podíamos hablar». Y siento que la sangre me hierve, que la visión se me nubla de rojo. ¿Cree que puede volver? ¿Cree que esto es otro berrinche mío? ¿Cree que con unas medialunas y una charla va a arreglar el hecho de que me dejó desangrándome sola mientras él probablemente estaba stalkeando a su compañera de trabajo? No tiene idea de quién soy ahora. No tiene idea de que la mujer que lloraba y perdonaba murió en esa sala de operaciones junto con el embarazo. La mujer que está parada frente a él ahora es otra cosa. Es algo mucho más frío que el invierno patagónico. Algo que él no vio venir. Y mientras él deja las llaves en la mesa y se acerca para darme un beso en la frente, yo aprieto los puños tan fuerte que me clavo las uñas en las palmas, porque hoy comienza mi turno de jugar. Y te juro, por lo más sagrado, que no voy a tener piedad. Me aparté de su beso como si tuviera ácido en los labios, y el golpe seco de mi espalda contra la pared resonó en todo el salón mientras él se quedaba ahí con la boca estirada en esa sonrisa de comercial de dentífrico que se fue desmoronando lentamente hasta convertirse en una mueca de fastidio. Lautaro suspiró ese suspiro teatral que hace cuando siente que soy una carga, y dejó la bolsa de facturas sobre la mesa con un golpe brusco que hizo vibrar las tazas.
Me miró con esos ojos vacíos y tuvo el descaro de decirme que estaba exagerando, que el médico había dicho que era un procedimiento de rutina y que ya era hora de dejar el drama y volver a la normalidad porque él tenía una semana difícil en la oficina y necesitaba apoyo, no una esposa llorando por los rincones. Sentí un impulso eléctrico subirme por la columna vertebral, una mezcla de adrenalina y odio puro que me aclaró la mente de golpe y en ese segundo entendí que gritar no servía de nada, que echarlo otra vez no servía de nada porque él volvería a entrar por la ventana si hacía falta. Así que decidí cambiar el juego. Caminé hacia la mesa, agarré la bolsa de medialunas todavía calientes y con una calma que me asustó hasta a mí misma, caminé hacia el tacho de basura y las tiré adentro sin romper el contacto visual con él, desafiándolo a que dijera algo. Él se puso rojo de furia, dio un paso hacia mí, levantando el dedo acusador, y me gritó que estaba loca, que era una desagradecida y que si seguía así, él iba a buscar consuelo donde sí lo valoraran. Esa fue la frase mágica, esa fue la confirmación que necesitaba, así que me tragué la bilis, forcé los músculos de mi cara a relajarse y solté la mentira más grande de mi vida. Le dije que tenía razón, le dije que estaba hormonal por la cirugía y que sentía mucho haber reaccionado así. Lautaro se detuvo en seco, confundido por mi cambio repentino, y yo aproveché su desconcierto para decirle que si quería que esto funcionara, necesitábamos empezar de cero, sin secretos, y que yo estaba dispuesta a ir a terapia como él quería. Verlo inflar el pecho de orgullo fue repugnante. Se creyó el ganador al instante. Se sentó en el sofá, prendió la televisión y me pidió que le cebara un mate, como si yo fuera su sirvienta y no la mujer que acababa de perder un hijo por su culpa. Fui a la cocina, puse la pava eléctrica y mientras el agua se calentaba me prometí que ese sería el último mate que le cebaría en mi vida. Pero antes tenía que destruirlo, tenía que asegurarme de que cuando cayera no se pudiera volver a levantar nunca más. Le serví el mate con una sonrisa falsa. Le pregunté por su nuevo trabajo, le pregunté por sus compañeros, y él se relajó tanto que cometió el error fatal de dejar su celular desbloqueado sobre la mesa ratona mientras iba al baño a darse una ducha triunfal. Apenas escuché el agua correr me lancé sobre el teléfono con la velocidad de un animal de presa. Mis dedos volaban sobre la pantalla sabiendo que tenía menos de 10 minutos antes de que saliera. No fui a WhatsApp, no fui a Instagram. Fui directo a la carpeta de fotos eliminadas y a esa aplicación de mensajería segura que él creía que yo no conocía. Y lo que encontré hizo que el frío de la Patagonia pareciera una caricia tropical en comparación con el hielo que me recorrió las venas. Había capturas de pantalla de sus conversaciones con la chica de 26 años, la tal Sofía. Pero no era solo acoso. Era una campaña de difamación sistemática y cruel contra mí. Le decía que yo estaba obsesionada con él, que me había inventado el embarazo para retenerlo, que yo era inestable y peligrosa. Le mandaba audios riéndose diciendo que por fin se había deshecho del problema, refiriéndose a mi aborto espontáneo como si fuera un trámite burocrático molesto que se había resuelto solo. Leí frases que me quemaron la retina. Cosas como, ahora que no hay bebé, ya no tengo excusas para aguantarla un poco más y la dejo. Y, ojalá se hubiera quedado en el hospital un par de días más, así teníamos el fin de libre. Me tapé la boca para no gritar, para no vomitar ahí mismo sobre la alfombra, porque el nivel de maldad era inhumano. No era solo un infiel, era un psicópata que disfrutaba de mi dolor para ganar puntos de lástima con una pendeja que ni siquiera le contestaba la mitad de las veces. Escuché que cerraba la canilla de la ducha y dejé el teléfono exactamente donde estaba, en el mismo ángulo milimétrico. Volví al sofá y agarré un libro, fingiendo leer aunque las letras bailaban ante mis ojos. Lautaro salió del baño con una toalla en la cintura oliendo a mi jabón, silbando una canción de moda y me guiñó un ojo al pasar diciéndome que se sentía renovado, que esta nueva etapa iba a ser genial para los dos. Me costó la vida entera no saltarle al cuello y arañarle la cara, pero me mantuve quieta porque en mi cabeza ya estaba germinando el plan perfecto, un plan que no requiera violencia física, sino una humillación pública tan devastadora que tendría que mudarse de provincia. Esa misma noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, él soltó la bomba que yo estaba esperando sin saberlo. Me dijo que para celebrar nuestra reconciliación y su ascenso en el trabajo, quería organizar un asado el domingo en casa. Quería invitar a sus nuevos jefes, a algunos compañeros clave y, por supuesto, a Sofía, porque, según él, es importante que vean que tengo una familia sólida y feliz para su imagen corporativa. Casi me atragantó con el agua, pero lo miré y le dije que me parecía una idea fantástica, que yo me encargaría de todo, que sería la mejor anfitriona que jamás hubieran visto. Los días siguientes fueron una actuación digna de un Oscar. Yo era la esposa perfecta,
limpiaba la casa, preparaba la carne, compraba el vino, y él estaba tan cegado por su propio ego que no veía la tormenta que se le venía encima. Mientras él estaba en el trabajo, yo no estaba llorando, yo estaba recolectando. Imprimí las conversaciones, saqué copias de los extractos bancarios donde se veía que gastaba nuestros ahorros en regalos para ella. Descargué los audios donde se burlaba de mi pérdida y preparé un pequeño regalo digital. Contacté a un viejo amigo mío que trabaja en edición de video y le pedí un favor urgente. Le mandé todo el material y le dije que necesitaba un video corto e impactante. Algo que pareciera un homenaje romántico al principio, pero que terminara revelando la verdadera cara del monstruo. El sábado a la noche, mientras marinaba la carne, Lautaro vino a la cocina, me abrazó por detrás y me dijo al oído que estaba orgulloso de mí por superar lo del bebé tan rápido, que eso demostraba que era una mujer fuerte. Me di vuelta con un cuchillo de carnicero en la mano, y por un segundo vi el miedo en sus ojos, un destello de pánico primitivo. Pero le sonreí y le dije, todo sea por la familia, mi amor, todo sea por la verdad. Él se rió nervioso y se fue a dormir, dejándome sola con el filo del cuchillo y la certeza de que mañana el asado iba a tener un sabor muy diferente al que él imaginaba. Llegó el domingo. El día estaba gris plomizo, típico de invierno, pero la parrilla estaba encendida y la casa olía a carne asada y a leña quemada. Los invitados empezaron a llegar a eso de la 1. Camionetas grandes, abrigos caros, risas fuertes de gente que se siente dueña del mundo. Lautaro estaba en su salsa, sirviendo vino, palmoteando espaldas, jugando el papel de marido devoto y exitoso, presentándome a todos como mi pilar, mi compañera de vida. Y entonces llegó ella, Sofía. Entró con un tapado blanco impecable, joven, hermosa, con esa arrogancia de quien sabe que es el centro de la atención, y vi cómo a Lautaro se le iluminaba la cara, cómo se le dilataban las pupilas. Fue directo a saludarla, ignorando a su jefe, ignorando a todos, y la trajo hacia mí para presentarme diciendo, «Ella es Sofía, la chica nueva de la oficina, es una genia, tienen que conocerse». Le di la mano. Sentí su piel suave y fría y le sonreí con la misma sonrisa que le había dado a mi marido antes de que se fuera a dormir. Le dije, he escuchado tanto sobre vos, Sofía, no te imaginas cuánto. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y desprecio, pero yo no la solté. La retuve un segundo más de lo necesario, apretándole la mano hasta que hizo una mueca de dolor. Lautaro intervino, nervioso, diciendo que era hora de comer, que nos sentáramos a la mesa grande que había armado en el quincho cerrado con vista a la nieve. Todos se sentaron, las copas se llenaron. El ambiente era festivo y Lautaro se puso de pie golpeando su copa con un tenedor, pidiendo silencio para dar un discurso. Empezó a hablar de la lealtad, de los valores de la empresa, de la importancia de la familia y de cómo yo era el amor de su vida que lo había bancado en las malas. Yo lo escuchaba desde la cabecera opuesta, con el control remoto del televisor inteligente escondido bajo mi servilleta, esperando el momento exacto. Cuando levantó su copa para proponer un brindis por el futuro brillante que nos espera, yo me puse de pie despacio y le dije, yo también tengo algo que decir, mi amor. Yo también preparé una sorpresa para celebrar tu ascenso y nuestra nueva etapa. Lautaro me miró confundido, pero asintió complacido pensando que era un video de fotos nuestras de viajes pasados, de momentos felices. Por favor, miren la pantalla, dije, señalando el televisor de 65 pulgadas que colgaba sobre la chimenea. Apreté el botón de play y la pantalla se iluminó. Todos giraron las cabezas, esperando ver un montaje romántico. La música empezó suave, una melodía de piano dulce, y aparecieron fotos nuestras de la boda, fotos sonriendo. Pero entonces, la música se cortó abruptamente con un sonido de disco rayado, y la voz de Lautaro llenó el quincho a todo volumen, una grabación nítida y brutal. No la aguanto más, boludo. Ojalá pierda el pibe, así me la saco de encima de una vez. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan absoluto que se podía escuchar el crepitar de la leña en el fuego. Lautaro se puso pálido como un papel. La copa se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo, manchando sus zapatos de vino tinto. Pero el video no terminó ahí.
Empezaron a pasar las capturas de chat en tamaño gigante, los mensajes a Sofía, las burlas sobre mi cuerpo, las fotos que él había sacado a ella escondidas en la oficina, suma su escote, suma sus piernas, todo expuesto en 4K frente a sus jefes, frente a sus compañeros y frente a la propia Sofía, que se tapó la boca horrorizada. Lautaro intentó balbucear algo. Intentó correr hacia el televisor para apagarlo, pero se tropezó con su propia silla y cayó de rodillas, luciendo patético y pequeño. Yo me quedé de pie mirándolo desde arriba como una jueza dictando sentencia. Y cuando el video terminó con una foto de la ecografía de nuestro bebé perdido y la frase «El problema se resolvió solo», sobreimpresa en letras rojas, supe que no había vuelta atrás. Su jefe se levantó lentamente, con la cara desencajada de furia. Sofía estaba llorando y mirando a Lautaro como si fuera un monstruo. Y yo solo sonreí. Tomé mi copa de vino y dije con una voz clara y firme: «Buen provecho a todos. El asado está servido». Pero Lautaro todavía no sabía lo peor. Todavía pensaba que esto era solo un escándalo social. No sabía que mientras ellos miraban el video, la policía estaba tocando el timbre de la entrada, porque en mi búsqueda de anoche encontré algo en su computadora que iba mucho más allá de la infidelidad, algo ilegal con los fondos de la empresa que él pensó que había borrado, pero que yo recuperé y envié anónimamente a fiscalía esta mañana. El timbre sonó, ding dong, interrumpiendo el horror, y vi cómo el alma de mi marido abandonaba su cuerpo al darse cuenta de que el infierno recién estaba abriendo sus puertas para él. El sonido del timbre no se detuvo. Resonó una y otra vez como un martillazo en el cráneo de Lautaro, que seguía de rodillas en el suelo mirando la pantalla negra donde segundos antes brillaba la prueba de su propia inmundicia. Y yo caminé hacia la puerta con la calma de quien va a recibir un pedido de delivery, pasando por encima de sus piernas temblorosas sin siquiera rozarlo. Abrí la puerta y el viento helado de la cordillera entró de golpe, arrastrando copos de nieve hacia el interior. Pero más frío fue el aire que trajeron los 2 oficiales de la División de Delitos Económicos, que entraron pidiendo permiso, con esa cortesía burocrática que precede al desastre. Lautaro intentó levantarse, intentó componer la figura, intentó ser el gerente exitoso una vez más. Se limpió el vino del pantalón y con la voz quebrada preguntó qué pasaba. Preguntó si era una broma, preguntó si yo los había llamado por algún problema doméstico. Pero el oficial mayor no me miró a mí. Miró directamente a Gerardo, el jefe de Lautaro, que seguía de pie junto a la parrilla, con el rostro de piedra, y le preguntó si él era el denunciante de la estafa corporativa. En ese momento el tiempo pareció detenerse en el quincho. Lautaro giró la cabeza lentamente hacia su jefe, como un muñeco roto, incapaz de procesar que el golpe no venía solo de su esposa despechada, sino de la mano que le daba de comer. Gerardo dio un paso al frente y con una voz cargada de decepción y asco le dijo que hacía meses que Auditoría venía rastreando un desvío de fondos sistemático, cuentas fantasmas, facturas infladas de proveedores inexistentes, pero que les faltaba la conexión final, la prueba de que el dinero terminaba en una cuenta personal encriptada. Y ahí fue donde entré yo, ahí fue donde mi investigación de la noche anterior cerró el círculo. Porque en la computadora de Lautaro no solo había fotos de Sofía, había carpetas ocultas con los balances reales y las transferencias a una cuenta en un paraíso fiscal que él planeaba usar para su nueva vida de soltero. Yo no solo le había mandado los archivos a la fiscalía, se los había mandado con copia oculta a Gerardo, a las 6 de la mañana mientras Lautaro roncaba soñando con su libertad. Los oficiales sacaron las esposas y el sonido metálico del cierre fue el aplauso final que merecía esta obra de teatro grotesca. Pero Lautaro no se iba a ir en silencio. Empezó a gritar, empezó a escupir veneno, me señaló con las manos esposadas y aulló que yo era una hacker, que yo había plantado la evidencia, que yo estaba loca por las hormonas, que todo esto era una venganza de una mujer estéril. Fue un error fatal, un error de cálculo monumental, porque al mencionar mi pérdida, al usar mi dolor como arma de defensa, provocó la reacción que nadie esperaba. Sofía, la Kika de 26 años que había estado paralizada en un rincón viendo cómo su acosador era desenmascarado, salió de su estupor con la furia de una leona. Se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas de rabia y le cruzó la cara con una cachetada tan fuerte que el sonido resonó más que los gritos. Una cachetada que llevaba el peso de cada foto robada, de cada mensaje asqueroso, de cada momento en que él la hizo sentir observada y sucia. «Sos una basura», le gritó ella, temblando. «Me dabas miedo, Lautaro. Siempre sentí que alguien me miraba y eras vos todo el tiempo, enfermo».
Los oficiales tuvieron que intervenir, tuvieron que agarrarlo de los brazos para sacarlo de ahí porque la situación se estaba desbordando. Pero antes de que cruzaran el umbral, antes de que se lo llevaran para siempre a la oscuridad de una celda preventiva, yo les pedí un segundo. Les pedí un momento para despedirme de mi marido. Y los oficiales asintieron, tal vez por lástima, tal vez por respeto a la frialdad con la que yo manejaba la situación. Me acerqué a él, lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez amé y que ahora solo reflejaban pánico y odio, y me incliné hacia su oído para susurrarle el secreto final, la verdadera estocada que lo dejaría sangrando por dentro mucho más que cualquier cárcel. Le dije muy despacio para que solo él pudiera escucharme, que su error no fue subestimarme a mí. Su error fue subestimar a las mujeres en general. Le conté que la madre de Hoki, la primera mujer con la que me engañó, la que él pensó que había descartado y olvidado, no había desaparecido de mi vida. Le confesé que cuando descubrí todo hace un año, yo la busqué, yo la llamé, pero no para pelear, no para hacer un escándalo, sino para contarle la verdad, para decirle que él no era un padre soltero viudo, sino un mentiroso casado. Y ella, lejos de ser tu cómplice, se convirtió en la mía. Le dije que durante los últimos 8 meses, cada vez que él hablaba con ella, cada vez que intentaba reconquistarla para tener una opción B, ella me reenviaba los mensajes, ella grababa las llamadas, ella me daba las contraseñas que él cambiaba. No fuiste tú el que jugó a los puntas, Lautaro, le susurré con una sonrisa helada. Fuimos nosotras jugando con vos. Ella fue mi topo, ella fue mis ojos y mis oídos cuando yo no estaba, y esa cuenta en el extranjero que creíste tan segura, ella me dio la clave de acceso hace 3 semanas, porque tú se la diste presumiendo de tu dinero. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo se le desencajaba la mandíbula al entender que todo su mundo de mentiras había sido en realidad una jaula de cristal donde nosotras lo observábamos desde afuera. Entendió que nunca tuvo el control, que fue un títere bailando al ritmo de 2 mujeres que decidieron unirse en lugar de destruirse mutuamente. Intentó decir algo, intentó gritar, pero solo le salió un gemido ahogado, un sonido de animal herido y vencido. Me aparté de él, volví a mi postura erguida y le hice un gesto a los oficiales para que se lo llevaran. «Sáquenlo de mi casa», dije, y esa frase, «mi casa», sonó con la fuerza de una sentencia firme porque la casa estaba a mi nombre, gracias a una herencia familiar que siempre protegí legalmente, algo que él, en su arrogancia, nunca se molestó en verificar. Lo arrastraron hacia la patrulla bajo la nieve que caía cada vez más fuerte, borrando sus huellas, borrando su paso por este lugar. Gerardo se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y me pidió perdón. Me dijo que no tenía idea de la clase de monstruo que tenía en su equipo y me prometió que la empresa me apoyaría en todo lo legal que hiciera falta. Sofía me miró desde la puerta, todavía abrazándose a sí misma, y yo le asentí con la cabeza. Un gesto de solidaridad silenciosa entre sobrevivientes. Ella se fue rápido sin mirar atrás, queriendo olvidar esta pesadilla. Cerré la puerta y el silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era un silencio pesado ni opresivo, era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta. Me quedé sola en el quincho, con la mesa servida, con la carne enfriándose, con las copas de vino a medio tomar, y sentí un agotamiento profundo en los huesos, pero también sentí una ligereza que no experimentaba hace años. Mi mano fue instintivamente a mi vientre plano vacío, donde debería haber estado mi hijo, y por primera vez me permití llorar. No por Lautaro, no por el matrimonio fracasado, sino por ese pequeño ser que no llegó a nacer, pero cuyas cortas semanas de existencia sirvieron para abrirme los ojos y salvarme la vida. Si no hubiera sido por ese embarazo, yo seguiría ciega, seguiría durmiendo con el enemigo, seguiría sirviéndole el mate a un traidor. Caminé hacia la ventana grande que da al jardín y miré cómo las luces azules de la patrulla se alejaban por la carretera blanca, llevándose los restos de mi pasado. Fui a la cocina, calenté el agua de nuevo, tiré la hierba vieja y preparé un mate nuevo, limpio, amargo y caliente. Me senté en el sillón frente al fuego que todavía crepitaba con fuerza. Le di el primer sorbo y sentí cómo el calor me bajaba por la garganta, reconfortándome. Lautaro pensó que el dolor nunca se iría, pensó que me rompería para siempre. Pero se olvidó de que en la Patagonia el invierno es duro y largo, pero siempre, inevitablemente, llega el deshielo. Y bajo la nieve, la tierra sigue viva, esperando su momento para volver a florecer. Hoy el dolor todavía está aquí sentado a mi lado, pero ya no es el dueño de casa.
Ahora es solo un invitado que pronto, muy pronto, tendrá que irse también. Y yo voy a estar aquí, lista para ver salir el sol.